días. Días todavía. Todavía son días, ¿verdad? Todavía cuenta como días. Bueno, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto verlos reunidos otra vez. ¿Cómo se sienten después de este desayuno que tuvimos? Está muy rica la comida, ¿verdad? La verdad, no me ha decepcionado para nada. Como ustedes comprenderán, pues ya todos estamos muy llenos, ¿verdad? Muy saciados. Pero sobre todo, estamos saciados porque ya hemos visto muchos mensajes, mucha palabra de Dios. Entonces, no únicamente hay que alimentarnos físicamente, sino también espiritualmente a través de la hermosa palabra que Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros en esta gran conferencia, ¿verdad? ¿Cómo es el título de esta conferencia? ¿Me ayudan a leerlo? Al amor de nuestro Padre Dios. Muy bien. Bueno, primero vamos a tener un himno. Ayúdenme a cantar. Es el himno 357. 56. Lejos de mi Padre Dios, porque sufriendo por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me sacó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad suple en abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Amén. A continuación, vamos a escuchar la oración por Pastora Carla. Buenos días, vamos a orar. Damos gracias a Dios por esta hermosa conferencia de Semana Santa, donde podemos gozarnos en la palabra de Dios. Oramos por la vida de misionero Joseán, que Dios lo llene de toda sabiduría para evangelizar con el poder de la palabra. Oramos por la vida de misionero Omar en Brasil, misionero Timoteo Ría en Guadalajara. Que Dios guíe sus capítulos para crecer líderes que sirvan el evangelio con poder para transformar las vidas de muchos estudiantes. El día de hoy oramos por el pastor Enrique del capítulo de Acatlán. Que Dios le bendiga con la palabra poderosa en este mensaje, que podamos aprender el gran amor de Dios hacia nuestra vida. Oro que a través de esta conferencia podamos regresar al amor verdadero de nuestro Padre Dios, que nos amó primero y quiere darnos salvación y vida eterna. Oramos y damos gracias en nombre de nuestro Padre Dios. Amén. Ahora vamos a leer Lucas 15 de los versículos del 11 al 24 alternadamente.
Lucas 15, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. A continuación tendremos un himno especial por el coro de Acatlán.
A continuación tendremos el mensaje por Pastor Enrique. Hola, ¿cómo están? ¿Están listos para recibir otra palabra en sus vidas? Sí, muy bien. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Se ven muy contentos y alegres, se ve que desayunaron muy bien. Pero saben, el día de hoy Dios los quiere bendecir con una palabra muy hermosa. Oro para que cada uno de ustedes la reciba en su corazón. Amén. Esta palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, de los versículos 11 al 24. Leamos juntos el versículo llave, es el versículo 20b, desde donde dice: y cuando aún estaba lejos. 1, 2, 3. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por su gran amor y misericordia que tienes en nuestra vida, Padre. Gracias por bendecirnos a través de esta conferencia, Señor. Oro para que usted bendiga cada una de nuestras vidas, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a recibir una palabra el día de hoy en nuestro corazón, y de esta manera nos ayude a darnos cuenta el gran amor de Dios que tiene hacia nosotros, y de esta manera podamos regresar a su amor. Padre, yo todo esto se lo pido y oro en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. En esta hermosa tarde vamos a platicar acerca de las más maravillosas de las parábolas que nuestro Señor Jesús ha dado a los seres humanos de todos los tiempos. Esta parábola tuvo lugar en un día en que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando acerca del reino de Dios. Hablar del reino de Dios es hablar del tema más trascendental para la vida del ser humano. Al oír las palabras que brotaban de la boca de Jesús, vinieron muchas personas. Vinieron los cobradores de impuestos, que eran vistos como publicanos. También se acercaron a oír algunas mujeres, algunas pecadoras públicas, y también vinieron algunas personas despreciadas por la sociedad. Todas estas personas, poco a poco, oyendo la palabra de Dios, estuvieron muy alegres por estar con Jesús, porque experimentaron que Jesús comprendía muy bien su corazón. Después de que Jesús terminó de predicar, a estos pecadores públicos le agradecieron. Sin embargo, los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: ¡Ash! Este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Los fariseos y los escribas eran los pastores del pueblo de Israel. Ellos deberían también alegrarse con las ovejas heridas, deberían ayudar a los pecadores. Sin embargo, eran muy orgullosos y tenían justicia propia. Juzgaban y condenaban a los demás porque ellos se consideraban santos. Sin embargo, realmente ellos eran hipócritas porque ellos no veían su propio pecado. Entonces Jesús, con el corazón herido de pastor, les contó 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la más especial, la parábola del hijo pródigo, que es la que vamos a aprender en esta tarde. ¿Qué parábola vamos a aprender? Muy bien. Se puede decir que esta parábola es la mejor porque expresa el amor profundo de Dios acerca del plan de salvación del mundo perdido. Y al mismo tiempo, esta parábola descubre exactamente las características de los hombres caídos, de los hombres y mujeres perdidas. Esta parábola del hijo pródigo nos revela el amor profundo de Dios para cada uno de los hombres que regresan a Él. Jesús les contó esta parábola para que ellos pudieran conocer el profundo amor de Dios. Oro para que a través de esta palabra, cada uno de nosotros
conozcamos y aceptemos el verdadero amor de Dios en nuestro corazón y de esta manera podamos venir a Jesús y encontremos la felicidad verdadera en nuestra vida. Amén. Primera parte, la parábola del hijo perdido. Leamos los versículos 11 y 12. 1, 2, 3. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Jesús contó esta historia y es la historia de un hijo que no quiere estar más en su casa. Era el hijo menor, el más jovencito. Generalmente los jóvenes son la esperanza de sus padres y de este mundo. Los jóvenes normalmente tienen grandes ideales y grandes sueños por realizar en su vida. En los jóvenes está la semilla para hacer del mundo un mundo mejor. Por lo tanto, los jóvenes deben estudiar muy duro y prepararse en la universidad hasta titularse. Los jóvenes son dueños del futuro. Por eso quieren estudiar ciencias de la comunicación, ingeniería, filosofía, medicina. Además, en el tiempo de su juventud es cuando su pensamiento es más profundo y quieren encontrar a su Creador. Por eso buscan a Dios y buscan el origen de su noble ideal y el origen del amor humano. Por eso el hijo más joven de este hombre debería tener todas estas aspiraciones en su vida para llegar a ser uno de los hombres más sobresalientes y destacados en la vida. Sin embargo, este joven, ¿qué era lo que quería en su vida? Él quería su herencia. Normalmente una herencia se divide entre los hijos tras la muerte del padre. Pero el hijo menor exigió su parte diciendo: la quiero ahora. Imaginen el amor del padre por su hijo. Le proporcionó todo en la vida: la mejor comida, la mejor ropa, la mejor educación, además de la mejor disciplina para criarlo como un gran hombre. Pero este hijo nunca apreció todo esto. Lo que debería haber visto como una bendición, lo vio como una carga. Lo que debería de haber visto como una protección, una disciplina y amor de su padre, lo vio como restricciones innecesarias. Tal vez acababa de cumplir 18 años. Quizás se sentía controlado por su padre y no tenía libertad para hacer lo que quisiera. Este joven no era feliz en su casa, pero no es porque su casa estaría mal. Su casa era perfecta, pues tenía el hogar perfecto con un padre que lo ama. Tiene todo lo que necesita. Simplemente no quiere vivir más en su casa. Ya no quiere vivir en su hogar. Así que quiere huir de este hogar donde hay un padre amoroso y no quiere vivir más bajo las reglas de su padre. Así que le dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre accede a dividir por amor a su hijo los bienes y dárselos. Este joven quiere tomar sus propias decisiones en su vida. Quería tener una vida independiente. Quería tener su propia vida y dirigir su destino de acuerdo a sus propios pensamientos. Pero más profundamente, él quería obtener dinero para satisfacer sus instintos pecadores. En el fondo de su pensamiento, él quería disfrutar de su propia libertad. Su padre podría haberse negado a la petición de su hijo diciendo no, o podría haber negociado con él diciéndole: ok, te doy la parte que te corresponde, pero con la condición de que no te vayas. Pero no lo hizo así. Ciertamente su padre no quería que su hijo malgastara su herencia. Aún sabiendo que su hijo iba a malgastar su dinero y a arruinar su vida, se la dio. Ningún padre haría eso. El padre sabía que su hijo sufriría enormemente sin su protección y amor. Pero él respetó la libertad de elección de su hijo y lo dejó actuar con la esperanza de que a través de su experiencia de fracaso algún día se arrepintiera y volviera. ¿Saben? Muchos de nosotros nos parecemos a este hijo. Quizás algunos de ustedes
Han huido de su hogar de manera literal, pero muchos de nosotros estamos huyendo de nuestro Padre Dios. Huimos porque no queremos que nadie nos controle. No queremos vivir más bajo las reglas de nadie si no son las nuestras. No queremos que nadie controle nuestro destino. Y podríamos ponerle muchos nombres a eso, pero al fin, en una palabra, significa huir de Dios. Eso es lo que vemos en la primera escena que narra la Biblia en el jardín del Edén. Vemos a un hombre llamado Adán, que después de desobedecer a Dios, después de rebelarse contra Dios, tiene miedo y se oculta de Dios. Y cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Él responde claramente que tiene miedo. Así que el temor es una forma en la que uno está huyendo de Dios, de que no queremos vivir más bajo sus reglas. Así que este hijo también está huyendo de Dios. No quiere más las reglas y muchos de nosotros no queremos que nadie nos controle. Pero sabes, las reglas que Dios puso en este mundo no son para arruinarnos la vida. Dios no es como un policía que está buscando destruir a las personas que infringen su ley. La Biblia nos presenta a Dios, como veremos más adelante, como un padre amoroso. Pero entonces, ¿para qué son las reglas? Las reglas precisamente son porque Dios nos ama. Las reglas son para que podamos tener libertad y podamos experimentarla verdaderamente en nuestra vida. Así Dios colocó reglas que nos permiten tener libertad para disfrutar la vida, y vivir sin reglas es vivir sin Dios. La libertad es el regalo más precioso que Dios le ha dado al hombre en el jardín del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el símbolo de nuestra libertad. Ahora bien, el padre en esta parábola no quiso tratar a su hijo con mano dura como si fuera un dictador, ni quiso imponer su autoridad sobre él, sino que por amor y dándole toda la confianza a su hijo, le dio la parte de la herencia que le correspondía. Y cuando este joven recibió la herencia, ni siquiera se preocupó en pensar cuánto lo amaba a su padre, ni le importó lo que su padre le pudiera aconsejar para tener una vida recta. Más bien, él ignoró a su padre. Al principio, parecía que él quería vivir cerca de su padre. Sin embargo, la Biblia nos dice que un tiempo después juntó todo lo que tenía y se fue lejos. Esto nos muestra el corazón endurecido de este hijo hacia su padre, ya que él ignoró y aún más con su actitud demostró su desprecio. Él cambió los bienes materiales por el amor de su padre y se fue muy lejos. Pero en realidad él se fue lejos porque él quería manejar su propia vida, su libertad y su dinero de acuerdo a sus instintos pecadores. De esta manera, sin darse cuenta, él se hizo un esclavo de sus deseos pecaminosos y había caído en las redes de la esclavitud de Satanás. Miren el versículo 13. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Este versículo describe precisamente a un pecador que se ha alejado de Dios. Así como el Padre le da a su Hijo la herencia, así Dios nos permite huir de Él, nos permite tomar la decisión de no obedecerle si queremos. Si no queremos tener su paz, podemos no tenerla. Si no queremos tener una relación con Dios, podemos no tenerla. Pero la Biblia nos advierte que hay consecuencias. El mensaje de la Biblia se resume en poner dos caminos. Dios dice, pongo la vida delante de ti y pongo la muerte delante de ti. Escoge la vida, pero puedes elegir no la vida. Porque Dios es un Padre amoroso, pero nos advierte si escogemos la muerte. Nos dice, no la escojas, escoge la vida. Pero el mundo y sus placeres nos dice, escoge la muerte, te conviene. Así Dios le dio al hombre riquezas abundantes, como su inteligencia,
un cuerpo saludable, sentimientos y sobre todo le dio el privilegio de vivir en el mundo de Dios. Aquellos que utilizan los dones que Dios le dio para su propio beneficio, piensan que sus vidas les pertenecen, pero pensar así es un gran error. Más bien este hijo debió haber vivido sabiamente, pensando de otra manera. Pero sobre todo él debería haber vivido agradeciendo a Dios por todas las cosas que tenía, aún agradecer por su propia vida. Pero ¿qué fue lo que le ocurrió cuando tomó la decisión de huir de la casa de su padre? Cuando él se fue, tenía mucho dinero, muchos amigos, así que inmediatamente tomó un Uber rumbo al aeropuerto. Luego tomó un avión en primera clase a Cancún. Al llegar ahí se sentía el hombre más poderoso y más rico. Así que alquiló la mejor suite en el mejor hotel. Iba todas las noches a las discos, tenía muchos amigos y amigas. Traía 2 mujeres a su lado. Parecía que era un hombre lleno de éxito en el mundo y era admirado por toda la gente. Sin embargo, realmente él había cometido el error más grande de su vida, viviendo bajo el poder del pecado, ya que en todo esto malgastó perdidamente su dinero. Y cuando le empezó a escasear el efectivo, cuando le cancelaron las tarjetas de crédito, cuando le recogieron su auto, entonces sus amigos lo empezaron a abandonar. Sin dinero ya no podía vivir en el paraíso de este mundo. Al principio de su desgracia, empezó a dormir sobre la playa. Pedía hamburguesas y papas a la francesa, pero ya no le alcanzaba para eso tampoco. Entonces iba al muelle a esperar a que los pescadores tiraran algún pescado para mitigar su hambre. Entonces dijo: ya sé cómo resolver todos mis problemas. Buscaré un buen empleo y con eso rápidamente me iré para arriba otra vez. Pero él quería ser director de una empresa. Sin embargo, cuando él fue a buscar empleo, se dio cuenta que no servía para nada, pues no estaba capacitado para tener un buen empleo. Mucho menos había obtenido el título de lavador de trastes. Así que empezó a mendigar por la costera, pero nadie le daba nada. En cambio, el hambre y la soledad crecían a pasos agigantados. Al fin se quedó sin todo aquello que le estaba dando satisfacción. Podríamos decir que tocó fondo. De esta manera logró llegar a una granja donde criaban puercos. Así que ahí estaban sus nuevos amigos. Ahí estaban los cerditos. Y uno podría pensar, bueno, pues ¿qué tiene de malo? De ahí vienen las ricas carnitas que todos comemos, ¿verdad? Pero en esta historia estamos hablando de un muchacho que por el contexto es un muchacho judío. Y para los judíos los cerdos son animales que no son limpios, es decir, eran impuros y despreciables. La ofensa más grande que se le podía hacer a un hombre era decirle puerco judío. Sin embargo, a este joven no le importó nada. Por eso le suplicó al dueño de la granja que le diera el trabajo. Así que terminar cuidando cerdos era verdaderamente terminar desesperado buscando el trabajo de lo que fuera, lo más bajo. Y no solamente nos dice la Biblia que terminó cuidando cerdos, dice que deseaba llenar su vientre de la comida que daba a los cerdos. Probablemente ustedes nunca han tenido tanta hambre como para desear este tipo de comida, ¿verdad? Es lo más bajo que puede caer una persona. Ni siquiera quienes reciben apoyo en los albergues reciben esta clase de comida, pues ellos comen aún mejor que este joven. Nunca se imaginó que esto le sucedería en su vida. Nunca se le ocurrió pensar en lo que realmente hay en este mundo. Las personas que viven bajo la desesperación son las personas más vulnerables y son presas fáciles de Satanás. Seguramente en ese tiempo de aflicción, Satanás le enviaría miles de demonios para que lo atormentaran.
La aflicción de este joven nos recuerda la palabra de Romanos 2, versículos 7 al 9. Dios da vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. De la misma manera, los hombres caídos, los hombres que rechazan el amor de Dios y quieren vivir su propia libertad, viven aparentemente una vida llena de libertad, pero al fin se degeneran y llegan a ser esclavos de un deseo, luego de otro y así sucesivamente. Ellos no pueden llegar a ser sus propios dioses, ni pueden disfrutar de su aparente libertad humana. Esto es una verdad bíblica que dice en Romanos 1, 22 y 24. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es una triste realidad, pero muchas personas necesitan experimentar la necesidad o el dolor para tener un cambio positivo en sus vidas. Cuando las cosas van bien, la gente generalmente no busca un cambio ni busca a Dios en su vida. Y sabes, muchos de nosotros, antes de conocer a Jesús, también tocamos fondo. Quizás algunos de nosotros estén en una situación similar a este joven, huyendo de Dios, buscando su propio destino. Quizás algunos de ustedes están viviendo las consecuencias de las malas decisiones que han tomado en la vida. Se han hecho preguntas importantes sobre qué rumbo tomaron, hacia dónde va su vida, cómo pueden superar lo que les está sucediendo. Pero ¿saben una cosa? El único que puede darte un propósito verdadero y sentido y responder a todas estas preguntas es Jesús. Y el mensaje que Él tiene para ti es un mensaje de amor y perdón. Ahora bien, ¿qué sucede con este hijo? Pues este hijo está cosechando las consecuencias de sus malas decisiones, las consecuencias de ignorar el amor de su padre, de pensar que vivir para él mismo era lo mejor que podía hacer. Y ahora su vida está en un hoyo donde no puede salir. ¿Qué va a suceder entonces con su vida? Pues nos dice la Biblia que este joven entra en razón y nos dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando él quiso vivir su propia vida alejado de su padre, cuando quiso ser su propio hombre, lejos de su padre, lo único que logró fue ser un esclavo de Satanás. Viviendo bajo las garras de Satanás, sufrió mucho hasta llorar. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta palabra, cuando él clama al Padre, se refiere a Dios que está en los cielos. En ese instante, él estaba muy hambriento y muy cansado. Sin embargo, lo más importante para su vida es que él llegó a darse cuenta de que había rechazado el amor de Dios para disfrutar falsamente de su naturaleza pecadora. Se dio cuenta que eso era un gran pecado. En medio de toda su tribulación y angustia, él quería arrepentirse de su vida pecadora. Él no se quedó ahí paralizado, sino que tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó este joven? Leamos el versículo 18. 1, 2, 3. Así que este joven emprendió el viaje de regreso y de pronto el lugar que parecía un lugar de límites y reglas, un lugar de reprensión, ahora lo veía como un lugar muy seguro, un lugar de amor. Aquel hogar donde había huido, ahora él deseaba estar ahí, pues lo veía con otros ojos.
claro, había tocado fondo y parecía que su papá estaba loco y ahora se había dado cuenta que el único loco era él y entró en razón. ¿Saben? Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que tiene el propósito no solamente de salvarnos, sino de darnos un nuevo comienzo. Lo que tenemos que hacer es entrar en razón. En lugar de huir de Dios, más bien debemos volver a Él. Para eso Jesús vino a este mundo, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y por eso murió en la cruz, para perdonar todos nuestros errores, nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna en el reino de Dios. Amén. De esta manera, este joven tomó una firme decisión, pero la decisión que él tomó, aunque parecía una pequeña decisión, realmente por su arrepentimiento tomó la mejor decisión de su vida. La mejor decisión de su vida comenzó con un pequeño paso y comenzó cuando él quiso abrir su corazón al amor de su Padre. A través de reconocer su vida pecadora, pudo abrir su corazón y un rayo de luz lo iluminó, porque él pudo abrir su corazón a su Padre del cielo. Así que dejando toda la inmundicia donde se encontraba y de una manera inimaginable, regresó a la casa de su padre. Y cuando estuvo cerca, harapiento, mugroso y con el corazón avergonzado por sus pecados, no titubeó para llegar a la casa de su padre. A él no le importó las críticas que pudiera tener de parte de sus amigos o de los vecinos del pueblo. Lo que lo sostenía era el brillo del amor hacia su padre que tenía en su corazón. Por otra parte, nos podemos preguntar, ¿cuál sería la actitud del padre que había sido despreciado y abandonado por su hijo menor? Leamos juntos el versículo 20b, desde donde dice, y cuando aún estaba lejos. 1, 2, 3. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este versículo nos muestra claramente que su padre ni un instante se olvidó de él. Nunca perdió la esperanza de recuperar a su hijo. Cada día a la puerta de su casa lo estaría esperando, viendo por el camino por donde se fue. El corazón inmenso y maravilloso de este padre es la descripción exacta del corazón de Dios por cada uno de nosotros. Su padre siempre lo estaba esperando a la puerta de su casa. Su padre en ningún momento recordó las ofensas de su hijo. En ningún momento se acordó de sus pecados, sino que cuando el padre vio a su hijo aún estando lejos, corrió hacia él y aunque olía a perro muerto y parecía un guiñapo humano, no le importó. Puso sus brazos alrededor de él y lo besó en su cara. A su padre no le importó nada, porque aunque la cara de su hijo estaba mugrosa, su cara la vio como la de un ángel del cielo. El regreso de su hijo tuvo un gran gozo en su corazón. Pablo, quien experimentó en su propia vida el amor de Dios, dijo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan, el discípulo amado, dijo en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este hijo fue como un hijo nuevo para su padre. Así, aunque este hijo quería tan solo trabajar como un jornalero, él no quería tan solo trabajar para recibir su sueldo y ya. No, más bien él quería ser un siervo fiel y de buena voluntad para servir a su padre. Pero ¿cómo lo trató su padre? Leamos ahora los versículos del 22 al 24. 1, 2, 3. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. En esta respuesta, el padre no le dio una palabra de cortesía a su hijo, sino que primeramente él recibió la respuesta de su padre con un abrazo y con besos. Y esto significa que él había sido perdonado de todas sus ofensas. Qué maravillosa forma de perdonar, qué maravillosa y profunda forma de amar. Esta historia nos enseña cómo es el amor de Dios. Jesús contó esta historia para mostrarnos cómo es Dios, como un padre amoroso que tiene un corazón roto porque ve a sus hijos huir de él, porque ve las consecuencias del pecado, pero tiene la esperanza de que regresen a él. Por eso Dios en este día, a través de esta conferencia, nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Él. No importa quién eres y lo que hayas hecho en tu vida. Dios te ama y está dispuesto a perdonarte. Ahora quizás el día de hoy pienses, bueno, yo no soy como este hijo. No me he ido tan lejos. Yo no soy tan mala persona. Yo no he pedido ninguna herencia. La realidad es que todos en algún punto somos pecadores y necesitamos reconciliarnos con Dios. Dios te ama y Él quiere recibirte y quiere que te reconcilies con Él. Él ha estado esperándote para que te reconcilies personalmente con Él. Amén. Jesús sigue buscando a los pecadores y llamándolos a casa. Hay una canción sobre este amor de Jesús que dice así: cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. Amén. Esta forma de perdonar y esta manera de amar son el camino del perdón de Dios. Dios perdona todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos delante de Él. Pero el perdón de todos nuestros pecados no ha sido gratis, sino que para pagar todos nuestros pecados, Dios ofreció a su Hijo Jesús como pago para perdonar todas nuestras iniquidades y errores. En la cruz Jesús derramó su preciosa sangre para limpiar nuestro pecado. Jesús, cuando ofreció su sangre en la cruz y vio toda la maldad y pecado de los hombres, dijo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estuvo clavado y colgado en el madero. Su dolor realmente era indescriptible. Pero Jesús pagó por todos y cada uno de nuestros pecados y nos acepta como sus hijos, como sus herederos de su reino, con los brazos abiertos. Cuando venimos a Él, Jesús nos recibe a cada uno personalmente. Además, el Padre en esta parábola no solo lo perdonó, sino que lo vistió con las mejores ropas, las más elegantes. El Hijo fue tratado como un príncipe celestial y le pusieron en su mano un anillo que simboliza que Él tiene el mismo carácter y autoridad que su Padre. Este Padre exaltó a su Hijo hasta la posición de un príncipe. Por medio de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y por medio de Jesús tenemos una herencia reservada en el cielo. Por medio de Él somos redimidos de una vida vacía y podemos vivir una vida abundante y fructífera que honre y glorifique a Dios. Jesús desea traer de vuelta a casa a sus hijos perdidos. Jesús quiere que vivan en el amor del Padre. Oro para que todos podamos regresar al amor de Dios y que todos podamos participar del amor del Padre, ayudando a otros con amor y oración a regresar a su amor. Oro para que cada uno de nosotros abramos nuestros ojos espirituales para poder ver el amor de Dios y vengamos a nuestro Padre Dios para encontrar la felicidad verdadera en nuestra vida. Amén.
Testimonio de mi vida. Mi vida miserable antes de conocer a Jesús. Mi nombre es Pastor Enrique. Nací en la Ciudad de México. Soy el segundo de 5 hermanos. Mi infancia transcurrió muy bien, pues crecí con el amor de mis padres. Nunca me faltó nada. Aunque crecí en un ambiente de pobreza, desde niño recuerdo que anhelaba los mejores juguetes, la mejor ropa, pero esto no era posible. Pero aún así nunca me quejé de mis padres, pues yo sentía que me brindaban su amor, su cariño, su vida y todo lo necesario para que yo y mis hermanos fuéramos felices. Mi padre, aunque nos amaba a todos, pero poco a poco fue cayendo en el vicio del alcohol hasta dejar de hacerse responsable de su familia. Esto me causó un gran sentimiento de incomprensión hacia mi padre, pues yo también lo quería mucho. De esta manera hablé a pleitos en mi casa con mis padres por la irresponsabilidad de mi padre, pues no llevaba dinero a la casa. Así que mi madre hizo hasta lo imposible por sacarnos adelante a mí y a mis hermanos. Por esta situación, no me imaginé el futuro de mi familia y de mi propia vida. Sentía que el mundo entero se me venía encima. Por esta situación de mi familia quise vivir una vida egoísta, olvidándome de lo que pasaba, y quería vivir mi vida aparte, dejando los problemas de mi madre y de mis hermanos. Es decir, quería tener libertad como el hijo pródigo. Aunque yo no pedí una herencia ni dinero, pero yo quería experimentar la vida siendo libre, sin tener que obedecer a nadie, sin tener que ir a estudiar ni tener responsabilidades. Pero esto no sucedió, pues mi madre siempre tuvo el deseo de que yo y mis hermanos fuéramos alguien en la vida y termináramos una carrera. Por esto doy gracias a Dios por darme una madre muy sacrificante. Señor, te doy gracias por sus manos que me cuidaron. Su amor y sus enseñanzas y su fe que me dio a ti. Y aunque mis padres ya no están en este mundo, hoy tengo el legado que dejó mi madre en mi corazón. Su fe en Dios. Gracias por mi padre, quien en su tiempo también me brindó su amor. Ahora encuentro el consuelo y tengo la fe y la certeza de que ellos están disfrutando la vida eterna en tu reino celestial. Amén. Así que con grandes esfuerzos y sacrificios de mi madre, entré en la universidad y pude estudiar y terminar la carrera de contador público. Al alcanzar este gran logro en mi vida, parecía que había logrado el éxito y la felicidad, pues siempre me esforcé en ser un hombre responsable, trabajador, y así obtener muchas cosas materiales. De esta manera pensé que ahora solo tenía que disfrutar de la vida. Sin embargo, mi vida tuvo un cambio radical, pues también había entrado a trabajar por primera vez. Y yo quería ser independiente, pues mis amigos vestían ropa buena, algunos traían carro, pero yo no tenía nada, tan solo para la combi. Por eso empecé a trabajar de lo que fuera y ganaba el salario mínimo, pero esto no me alcanzaba ni para ayudar a mi familia. Esto también provocó en mí una gran decepción, pues no tenía dinero. En ocasiones mis amigos me decían: no te preocupes, si no traes dinero yo te presto, pero vamos a divertirnos. Y así empecé a conocer muchos amigos y amigas, y conociendo bares y centros nocturnos, y empecé a vivir desenfrenadamente, complaciendo mis deseos pecaminosos. Segunda parte, pero teníamos que hacer fiesta porque estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Cuando empecé a vivir de esta manera me sentía feliz, pues el ambiente con los amigos era aceptable y muy alegre. En ese tiempo mi familia ya había conocido la Biblia a través de Pastor Rodolfo. Aunque ya tenía tiempo estudiando la palabra,
Todos tenían la esperanza de que llegara a ser un gran pastor en la historia de Dios, pero realmente yo vivía como un fariseo hipócrita, pues estudiaba la palabra y no la ponía en práctica. Pero esto era porque no abrí verdaderamente mi corazón y me alejé de Dios, y desperdiciaba mi tiempo en el mundo de pecado como este hijo pródigo. Pero sobre todo quise ser mi propio hombre, y al alejarme de Dios, al alejarme del amor de mi Padre Dios, quise disfrutar de los placeres de este mundo. Así empecé a experimentar el pecado en mi vida, y mi vida parecía que era feliz, pero en el fondo de mi ser no era así, porque realmente estaba muerto espiritualmente. Interiormente era muy infeliz, pues solamente vivía para el pecado y no para agradar a Dios. Pero la realidad es que no tuve en ese tiempo el corazón de un buen hijo, sino de un hijo pródigo que deseaba vivir en el mundo lejos de su padre. Y el mundo del pecado me decepcionó hasta hacerme sufrir. De alguna manera llegué a tocar fondo y pude recapacitar y darme cuenta que me había alejado de mi Padre Dios. Y así como este hijo pródigo me arrepentí y tomé la decisión de regresar a la casa de mi padre. Retomé mi estudio de la Biblia con Pastor Rodolfo y así mi vida fue transformada por la palabra de Dios. Y dije: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y al igual que este hijo pródigo, reconocí y valoré el amor y sacrificio de mi madre para mi vida y el amor de Dios en mi vida, pues estaba perdido en el pecado, pero el Señor me encontró. Y ahora sé que el Señor me ama. Así el Señor me perdonó y me dio una nueva vida en Jesús. Dios tuvo gran misericordia de mi vida, pues fui bendecido a través de mi boda con mi esposa Pastora Fabiola. Amor, eres el regalo más precioso que Dios me ha dado en mi vida. Gracias por ser mi compañera de fe, mi media naranja. Y desde entonces mi vida ha sido muy bendecida. Mi esposa ha sido mi compañera de fe durante todos estos años, mi ayuda idónea, quien ha estado conmigo en tiempos difíciles y tiempos buenos. Y cada día se esfuerza por educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, forjándolos a ser excelentes profesionistas y buenos maestros de la Biblia. Agradezco su fidelidad a Dios y su carácter lleno de alegría, quien todos los domingos nos transmite su alegría y su amor por Dios a través de los Cine Expression y alabanzas. Gracias a Dios, mi familia y yo fuimos a ser llamados parte del pueblo de Dios y conocer a Cristo en la historia de VF Acatlán. Dios nos estableció como pastores de sus ovejas y participamos fielmente en el culto de domingo. Nuestras vidas han sido grandemente bendecidas por Dios. Nos ha dado un hogar, me ha dado ahora un buen trabajo y nos ha bendecido con 3 hermosos hijos, por los cuales agradezco a Dios por darme estos hijos tan maravillosos, los cuales aman a Jesús. Oro para que Dios los guarde y los crezca como excelentes profesionistas, pero sobre todo como excelentes maestros de la Biblia. Amén. Ahora no solo hay fiesta en mi corazón, sino también en el reino de Dios. Ahora mi vida junto con mi esposa y mis hijos tiene un gran propósito, sirviendo la historia de Dios en Acatlán y servir a los estudiantes a través de predicar el evangelio. Oro para que Dios nos crezca a mí y a mi familia como siervos útiles para esta nueva generación de jóvenes, para la gloria de Dios. Amén. Una palabra: estaba perdido, pero fui hallado por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por su gran amor. Gracias, Señor, porque en su inmenso amor usted tiene misericordia de nosotros. Padre, aún a pesar de que somos muy pecadores delante de usted, usted nunca nos abandona, Padre. Usted siempre nos muestra su amor hacia nosotros, Padre. Padre, en algún punto de nuestra vida, nosotros somos como este hijo pródigo que nos alejamos de usted, Padre, por querer vivir una vida libre, una vida con una aparente felicidad. Pero hoy aprendimos, Señor, que usted nos espera con los brazos abiertos. Ayúdenos, Padre, a poder tener un corazón arrepentido delante de usted y valorar y reconocer este inmenso amor que tiene hacia nosotros, Señor. Y de esta manera regresemos a usted, regresemos a nuestro primer amor, que es Dios, Padre. Padre, bendiga a cada uno
de los invitados a esta conferencia. Usted bendígalos hasta el fin con su palabra. Padre, yo todo esto se lo pido y oro en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Demos de gracias a Dios por esta hermosa palabra y también por la vida de Pastor Enrique. A continuación, las jóvenes de Acatlán tendrán una alabanza llamada Otra vez. ¿Cómo están? Acompáñenos en esta hermosa alabanza puestos de pie.
A continuación, tendremos un testimonio por discípula Abigail de CEU. Buen día. ¿Me escucho bien? Voy a compartir mi testimonio basado en la palabra de Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Primera parte. Mi vida en la oscuridad. Me llamo Abigail Flores Ortigosa. Nací y crecí en la Sierra Norte del estado de Puebla. Mis padres, de escasos recursos, buscaban la manera de sustentarnos y también de educarnos en el camino de la fe. Mi papá pasaba mucho tiempo fuera. Mi identidad se vio marcada desde muy pequeña por la escasez. La agresión física de parte de un tío alcohólico con quien vivíamos y quien violentaba a mi mamá constantemente, quien sufría epilepsia, que le desencadenaba pérdida del conocimiento y convulsiones, golpes frecuentes. También sufría abuso sexual de parte de un vecino. Después, de parte de una prima mayor. Y desde que tengo memoria hasta los 15, sufrí la persecución de otro primo quien constantemente intentaba acercarse a mí para abusarme. Así, viví perseguida y con mucho miedo, por lo que se endureció mi corazón y me alejé de Dios. Le cuestionaba por qué, si mi familia intentaba acercarse a Dios, mi mamá no era sana. ¿Y por qué tenía que vivir en constante supervivencia? Viví en constante acoso, pues siempre me sentí vista por mi primo. Cuando tuve 13 años, mi hermano mayor emigró a los Estados Unidos y sentí que pasé a ser la responsable de cuidar de mamá enferma, abuelita y hermanos. Sentía mucha carga en mi corazón. Me sentía abandonada y me llené de miedo. Más tarde, migré a la Ciudad de México para estudiar la universidad. Pero la ciudad era nueva para mí, pues siempre había vivido en el campo y no tenía a nadie. Así que en mi soledad y adulterio, pronto inicié una relación de noviazgo, con quien también pronto caí en fornicación y de quien resulté embarazada, abandonada y traicionada. Más tarde perdí al bebé y esto desencadenó mucho dolor, tristeza y deseo de venganza. Este chico se casó pronto, pero también regresó y acepté tener una relación extramarital por intentar saciar el vacío de mi corazón, pero más por deseo de venganza. Más adelante, salté de relación en relación, buscando la atención y la aceptación de los hombres.
Deseaba saciar la falta de amor, de seguridad, de paz y soledad que había en mi corazón. Entregaba mi cuerpo por un poco de amor o atención, siendo usada, hiriendo a otros e hiriéndome a mí. Fui presa constante del pecado de adulterio, de fornicación, de masturbación, deseo de amor humano, de tristeza, pornografía, de ansiedad, de inseguridad y de mucho miedo, sentimiento de abandono, de rechazo. Vivía perdida y alejada de mi Padre. Segunda parte. Dios respondió a mi oración. Una noche de septiembre antes de pandemia, me encontraba en mi cuarto. Estaba sola, herida y vacía. Lloraba de tristeza y de dolor porque no me gustaba el rumbo que le estaba dando a mi vida. Me sentía decepcionada de mí misma y con el orgullo roto, pero no se lo decía a nadie. Me sentía traicionada, usada, sucia, abandonada y sin rumbo. Estaba cansada de tanto pecado y de tan malas decisiones. Tenía mucho sufrimiento y tenía muchas dudas en mi corazón. Entonces, doblé mis rodillas y oré a Dios. Y le pedí que no me dejara morir sin conocerle, que deseaba saber quién es Dios verdaderamente. También le pedí que me guiara a una iglesia verdadera en donde no fuera engañada. Medio año después, estando en la Facultad de Derecho, mientras comía, discípulo Ulises me invitó a estudiar la Biblia. Asentí y me sorprendí cuando sacó una Biblia de verdad. Así que me sentí obligada a escucharlo. Comencé a estudiar la Biblia esporádicamente, pues era muy rebelde y dura de corazón y no confiaba en Dios. Dios más adelante guió a Pastora Ana para apacentarme y comencé a ser consciente de los muchos pecados que había en mí, de la necesidad de ser amada, pero también de arrepentirme. Entendí que Dios quería darme la dignidad que había perdido tiempo atrás, pero en realidad mi lucha apenas comenzaba, pues nunca fui tan consciente del pecado de adulterio, de fornicación y deseo de amor humano como cuando comencé a luchar contra este para dejarlo. Creí que podía sola. También Dios me mostró que por orgullo e incredulidad era autosuficiente y trataba de resolver todo por mí misma porque así me habían enseñado, en lugar de sujetarme a Él. Pero a pesar de todo esto, Dios siempre ha estado conmigo. Y a pesar de la rebeldía de mi corazón y la inconstancia, no ha permitido que me aleje de Él. Actualmente he experimentado el amor del perdón de pecados de Jesús, que no solo me perdonó, sino que también me dio una misión, le dio un significado y un propósito a mi vida. En Jesús he encontrado la esperanza de vida eterna, consolación y su gracia inagotable, siendo Dios todo suficiente para mí. A través de Jesús y su sacrificio en la cruz, he sido librada de toda la carga de pecado. Mi corazón se ha llenado del amor de Dios para apacentar a sus ovejas. Dios restableció mi dignidad, me dio una identidad como su hija amada. Me sanó, entendiendo y aceptando que hacer justicia respecto de mi infancia no me corresponde a mí, pues solo Dios es justo. Así como Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Así también Jesús me pregunta a Abigail, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Jesús me dice, apacienta mis ovejas. Por amor a su palabra, me esfuerzo para salir a pescar al menos una vez a la semana. Así he encontrado a Jennifer, quien tiene mucho deseo espiritual, pero que lucha con el pecado de adulterio exactamente igual que yo. Oro también por la vida de Alondra, que es fiel a sus estudios, además de Ana y Sara de la segunda generación.
Oro para que conozcan a Jesús, también ellas, como su Salvador. Dios me ha bendecido mucho y me ayudó a titularme en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y este año me permitió ingresar a la maestría en Finanzas Corporativas, un logro completamente atribuible a mi Padre Dios, pues sé que sin Él nada de esto sería posible. Padre, gracias por escuchar mi oración aquella noche y por venir en mi rescate, por amarme como nunca imaginé podría ser amada y llenar mi corazón de mucho amor. Gracias también por sanarme y por consolar cada lágrima derramada. Gracias por darme una iglesia que predica una fe verdadera. Gracias te doy por la vida de cada uno de quienes disponen ir a los campos, porque así tú me llamaste a ti. Oro principalmente para amarte, Padre, apacentando a tus ovejas. Y principalmente, Señor, pueda testificar, Señor, que tú me has rescatado con todo lo que me has dado, con mi profesión y con todo, Señor, lo que has hecho en mí. Una palabra, Dios todo suficiente para mí. Amén. A continuación tendremos los anuncios por Pastor Raúl. Buenas tardes. Vamos a saludarnos uno a otro diciendo, ¿tienes un padre? Bien, padre. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién sufriría más, el padre o el hijo? Obviamente el hijo sufre por sus decisiones, pero el padre sufre en el corazón por su hijo. Él no puede descansar. No puede estar en paz en su corazón al ver que su hijo se está muriendo. Va a perder su vida si sigue en ese camino de perdición. Continuamente oraría. Padre, abre los ojos de mi hijo, que no sea engañado por ese mundo, que te encuentre. Ese es el Padre humano. Pero la Biblia nos dice que Jesús ora por nosotros estando al lado de Padre Dios. Padre, ya morí por ellos. ¿Por qué tienen que sufrir todavía? Perdónalos. Abre sus ojos porque no saben lo que hacen. Jesús continuamente ora de esta manera y nos quiere dar la libertad. La libertad que este muchacho encontró fue la libertad falsa. Esa libertad en realidad lo hizo esclavo del pecado. Y siendo esclavo del pecado, estaba perdiendo su vida. En cambio, Jesús nos da la verdadera libertad. Dios nos hace verdaderamente libres. Su palabra, sus mandamientos son para guardar nuestro corazón, para guardar nuestra vida, para que seamos felices.
Cuando tenemos esto en nuestro corazón, a través de esta libertad, florecen los dones que Dios nos ha dado. Nos hace vivir una vida fructífera, alegre, gozosa en Dios. ¿Qué es todo esto? John Newton dijo, quien vendía esclavos, es la gracia admirable de Dios. Es la gracia de Dios. Este hijo, ¿qué hizo para merecer el perdón de su padre? Desperdició sus bienes. Vivía su vida como él quería. Los humanos no somos diferentes. Todo es la gracia admirable de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora bien, ¿les gustó el mensaje? Sí. Muy bien. Tienen su mano buena, ¿verdad? A ver, álcenla. Álcenla bien, así. Ya vi. ¿Le sacó foto, pastor? Sí, ya. Las cámaras lo registraron, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para ser sanados? Para volver al amor del Padre. Algo muy sencillo. Pero cómo nos cuesta trabajo. ¿Verdad? Escribir testimonio. El testimonio es platicar con Dios, es llevarle la carga a Dios. Cuánto yo estoy sufriendo, cuánto yo estoy siendo lastimado por este pecado que está en mi corazón. Es soltarlo delante de Dios. Dios no nos va a condenar. Dios nos va a dar el perdón y la paz en nuestro corazón. Pero necesita la decisión de nosotros. Nosotros debemos decidir voluntariamente. Después de aquí, obviamente, vamos a ir al tiempo de comida. Después de ahí, tendremos tiempo para escribir testimonio de las 2 a las 4, 2 horas para escribir. Después nos vamos a reunir otra vez en su estudio de grupo para compartir su testimonio de 4 a 5. Y a las 5 nos reuniremos aquí para testimonio general. Y después viene el tiempo de deportes. Obviamente, si nadie escribió testimonio, se cancela esta actividad. Y a los que vea yo allá jugando les voy a pedir testimonio, aunque sean líderes. Si no tiene testimonio, va para afuera para que en ese tiempo escriba. Tarjeta roja, eso no sirve. No hacen caso. Después, a las 7 será la cena. Vamos a orar por nuestro siguiente mensajero, discípulo Luis de Cuautitlán. Que Dios le dé la palabra y nos siga alimentando. Vamos a orar y pasamos álcelo. Ese se le perdió a alguien, ahí lo tiene Pastor Enrique. El dueño puede pasar por él. Allá atrás. Aquí todo lo que se pierde regresa. Vamos a orar. Padre Dios, en realidad nosotros somos hijos pródigos. Nos alejamos continuamente de usted. Pero usted en su amor y su misericordia infinita siempre nos está esperando con sus brazos abiertos y con la oración de Jesús que intercede por nosotros. Padre Dios, ayúdenos a volver nuestro corazón a usted
en arrepentimiento. Hoy utilice la mano que tenemos. Ayúdenos a escribir testimonio delante de usted. Ayude a nuestros invitados de primera vez que con toda confianza delante de Dios saquen todas sus heridas, todo su dolor que traen en su corazón para ser sanados por el amor de Jesús. Bendiga próximo mensaje. Utilice la vida del discípulo Luis de Cuautitlán, de la palabra profunda y poderosa. Y todo esto se lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.